CITE Flaxo Ecuador y Fundación Avina, con el apoyo de la cooperación técnica alemana GIZ Ecuador. Enseguida nos acompañará Humberto Salazar, director de la Fundación Esquel, con unas breves palabras de apertura. Posteriormente, contaremos con un panel de expertos en el cual participarán dos ponencias sobre los desafíos para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036 y el rol de los indicadores urbanos para la generación de políticas públicas integrales. Finalmente, nos acompañarán dos de los autores de la publicación Brechas y Oportunidades para la Generación de Indicadores Urbanos en Ecuador, quienes nos presentarán y profundizarán en el contenido de esta publicación. Después tendremos un espacio para compartir las dudas e inquietudes que ustedes nos dejen en el chat de Zoom respecto y relacionadas a la publicación y a la ponencia de los expertos. Así que como les invitaba a mantenernos activos en el chat, todas preguntas, inquietudes son bienvenidas y sin más, les reitero el agradecimiento por estar aquí, por su interés en los indicadores urbanos, un tema importantísimo para el desarrollo de las ciudades y que recién empieza a ponerse sobre la mesa en nuestro país. Sin más, le doy paso a Humberto Salazar, director de la Fundación Esquel, quien nos acompaña con unas breves palabras de apertura. Bienvenido, Humberto, y gracias por estar aquí. Sí, gracias por la presentación, gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que es un honor para nosotros el que ustedes puedan conocer los resultados de este trabajo, que es un trabajo sostenido que estamos haciendo como alianza para poder generar información, generar espacios de colaboración, espacios de encuentro en torno a un tema que es tan relevante como el desarrollo sostenible. A mí me han pedido que de alguna manera pueda introducir qué es la ADUS. Y claro, aquí hay varios de los representantes también, así que quiero aprovechar para saludarlos. Y lo primero que hay que decir es que la ADUS es un espacio de encuentro, un espacio de colaboración que tiene un tema de fondo, que es el desarrollo sostenible. En algún momento, y esto suelo repetirlo porque creo que es importante decirlo, que nosotros somos la primera generación en tomar conciencia del cambio climático y de los efectos que nuestras sociedades tienen sobre el mundo en el que vivimos. Y somos la última generación que está en capacidad de hacer algo para transformar los problemas que estamos generando en la biosfera. Así es que yo diría que este es digamos, el trabajar por el desarrollo sostenible no es solo, digamos, un interés de coyuntura. Es realmente una necesidad para la supervivencia humana y para la construcción, digamos, de ese mundo no depredador en el que todos queremos vivir. Así es que eso es un poco, el ADUS expresa ese encuentro. ¿Por qué nos involucramos en un tema como el de esta publicación, que es brechas y oportunidades para generar indicadores urbanos? Yo diría que el esfuerzo que estamos poniendo en marcha tiene que ver con la necesidad de generar espacios en donde la ciudadanía pueda realmente comprometerse con los temas fundamentales actualmente, y como decía, que tienen que ver con la construcción de modelos de desarrollo no depredadores. Eh, Estos deben estar sujetos a principios de equidad, de colaboración, de sustentabilidad, de inclusión y convergencia digamos, en la diversidad que tenemos. Y todas esas aspiraciones no se pueden hacer si no establecemos unos mecanismos y unas herramientas para poder medir los avances y para poder proyectar los resultados de esas aspiraciones en términos de programas, de acciones que nos ayuden a la transformación de estos modelos de desarrollo actual, que queremos convertirlos en modelos de desarrollo sostenibles. Así es que es por eso que en el fondo nos involucramos. También lo que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho de construir ciudad. Está muy en el fondo el tema del derecho a la ciudad y en realidad el derecho al entorno, a vivir en un entorno adecuado para la vida. Así es que ese es el otro elemento que está detrás de eso. Y nosotros hemos usado como instrumento la Agenda para el Desarrollo Urbano Sostenible, la Agenda 2036, porque claro, esa agenda de alguna manera establece
algunos principios con los cuales coincidimos plenamente, esta visión de ciudades equitativas, inclusivas, perdón, sostenibles, productivas, con gestión, con una buena gestión de gobernanza, con gobernabilidad. En el fondo esa es la agenda y creo que dentro de eso hay estas dimensiones que toma en cuenta la agenda, que son la equidad, la sostenibilidad ambiental, productividad, gobernabilidad. Todos esos temas están presentes en algunas de las herramientas que vamos a mirar en la publicación. Así es que esto es lo que tenía que decirles que, además, que disfruten este espacio, que sigamos, que esta sea una oportunidad para colaborar, para encontrarnos, y que si esto puede inspirar algo en términos de nuevas cosas por hacer, no duden en contactarse. La ADUS está abierta para poder trabajar en múltiples cosas y una de estas es poder fortalecer y potenciar las iniciativas ciudadanas que tienen esta visión de cambio tan importante. Así es que les envío un abrazo y que disfrutemos de la publicación. Excelente, Beto. Muchas gracias por la intervención. Importante recalcar el trabajo que ha hecho ADUS para aportar en el marco del desarrollo urbano sostenible del país. Vuelvo a dar la bienvenida a todos y todas a quienes se están uniendo en estos momentos, se unieron después que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que disfruten de este espacio, de este lanzamiento de esta publicación. Y a continuación doy paso a Mireya Villasís de la Fundación Futuro Latinoamericano FLA, quien nos presentará y conducirá al panel de expertos. Bienvenida, Mireya, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, José. Como siempre, para mí un gusto compartir este espacio con los demás colegas de la ADUS. A continuación tendremos dos ponencias de grandes profesionales que nos han acompañado también durante todo el transcurso de actividades que hemos hecho con la ADUS. Cada uno tendrá 10 minutos para hacer su presentación. Les recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Nosotros las iremos recogiendo y tendremos al final del evento un espacio para responderlas. El primer panelista nos hablará sobre los desafíos para la implementación de la Agenda Hábitat Sostenible Ecuador 2036. Doy la bienvenida a José Morales, coordinador del componente nacional del programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana GIZ. José es arquitecto y urbanista graduado en la PUCE en Quito y tiene varios años de experiencia en temáticas relacionadas con desarrollo urbano sostenible, legislación y políticas públicas urbanas a nivel nacional y local. José coordina el componente nacional del programa de Ciudades Intermedias Sostenibles desde el 2017. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Mire, y saludos a todos y a todas. Es un gusto encontrarme también, poder verles, aunque sea solo en nombre, amigos y amigas que no nos hemos podido ver en un buen tiempo. Voy a compartir la pantalla y por favor me ayudan confirmando que funcione bien. Sí, ya se la ve. Déjame ponerle solamente, ahí está en modo presentación, ¿se ve? Sí, Pepe. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, muy rápidamente quería hacer unas pocas reflexiones sobre qué se viene, ¿no? Porque al final, desde el programa Ciudades Intermedias Sostenibles, hemos estado apoyando al país a construir esta agenda, ¿no? La idea era poder aterrizar la agenda de hábitat, la nueva agenda urbana que se construyó en Hábitat 3 en el 2016 y poder aterrizarla a la realidad del país, ¿no? Es obviamente, como toda buena agenda internacional, es una agenda muy amplia, ¿no es cierto? Con muchos indicadores, muchos objetivos que no necesariamente aterrizan, ¿no es cierto?, para las necesidades más específicas de cada territorio. Entonces, la idea era justamente trabajar no solamente con el gobierno central, con los ministerios, principalmente el Ministerio de Desarrollo Urbano, sino con varios actores para construir esta agenda, ¿no? Una agenda entendida como un documento guía que sea construido de manera participativa, de manera multiactor, de manera multinivel, y que de esa manera se pueda encontrar mejores maneras de implementarla, ¿no es cierto? Sin tener que depender únicamente de la voluntad o de las prioridades del ministro del gobierno de turno, ¿no? Que siempre es uno de los grandes, tal vez uno de los mayores desafíos cuando se construye este tipo de agendas. Entonces, muy rápidamente, ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Todos ustedes
seguro lo conocen, ¿no es cierto? El mundo se urbaniza cada vez más rápido y América Latina es justamente uno de las zonas, ¿no es cierto? De las regiones del mundo más rápidamente urbanizadas, ¿no? No solamente es una de las más urbanizadas, sino que es la más desigual, ¿no? Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Lo mismo pasa en el caso del Ecuador. El Ecuador es un país que se ha urbanizado muy rápidamente. La población urbana ha crecido de manera muy rápida, ¿no? Y se pasó de una etapa en la que fue un crecimiento principalmente concentrado en Quito y Guayaquil a un proceso de crecimiento de población que vive en áreas urbanas y en áreas urbanizadas en todo el territorio, ¿no? Según los cálculos que hizo el MIDUBI en el 2015, ajustando un poco las proyecciones del censo que están vigentes en el momento, más del 70% de la población del país vive ya en áreas urbanas, ¿no? Entonces, realmente es un tema clave, es un tema que no podemos seguir pensando que se puede resolver únicamente desde la gestión de un alcalde, por ejemplo, ¿no? No es un tema menor, definitivamente. El otro tema que es importante es el cambio climático, ¿no? El cambio climático es una amenaza cada vez mayor y son justamente las ciudades y sus habitantes los que se pueden ver mayormente enfrentados a los efectos. De hecho, ya lo hemos empezado a vivir en muchas partes del mundo y principalmente las poblaciones, ¿no es cierto? La población, los habitantes que están viviendo en zonas de mayor riesgo, ¿no? Que ya de todas maneras, sin cambio climático, viven en situación de riesgo y que los efectos del cambio climático, sobre todo mayores riesgos a deslizamientos, mayores lluvias, inundaciones, subida del nivel de los mares, etcétera, les pone en una situación de riesgo cada vez mayor, ¿no? Las ciudades no están preparadas o están poco preparadas para enfrentar estos desafíos. Y al mismo tiempo, las ciudades también, con el modelo de desarrollo actual, son también las que más aportan a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de las ciudades del mundo, ¿no? Y además las ciudades consumen muchísima energía y producen muchísimos desechos, ¿no? Entonces, realmente son problemas importantes. Parece que alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las ciudades y sobre todo en las ciudades intermedias, que es en las que hacemos foco nosotros como programa desde GIZ? Y tal vez explicarles un poco por qué hacemos foco en las ciudades intermedias. Y es justamente porque son las que más rápidamente están creciendo, o más rápidamente han crecido en la última década, más rápidamente se han urbanizado también, ¿no? En la última década, pero también las que no están necesariamente preparadas para enfrentar esto, ¿no? O sea, las ciudades intermedias se han visto enfrentadas a una gran cantidad de desafíos para las que no estaban preparadas o para las que todavía no tienen suficientes capacidades instaladas desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, los problemas que normalmente identificamos todavía en nuestra cabeza como problemas principalmente de Quito y Guayaquil, realmente las empezamos a ver en todas las ciudades del país, ¿no? Principalmente en estas ciudades entendidas como intermedias, ¿no? Y no solamente intermedias en función de tamaño, sino también de intermediarias entre las ciudades más grandes y las ciudades más pequeñas, de las que tienen un vínculo más rural, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes problemas? El limitado acceso a suelo apropiado para espacio público y vivienda. Nuestras ciudades son muy segregadas, ¿no es cierto? Hay muchísima segregación espacial urbana, hay muchísima inequidad y cada vez mayor. Las áreas ambientalmente sensibles cada vez están más afectadas, ¿no es cierto? El modelo de urbanización es principalmente extractivo. Hay una gran proliferación de asentamientos en zonas de riesgo y que presentan además alta vulnerabilidad. Y la promoción de estructuras urbanas precarias y fragmentación urbana, no únicamente desde el punto de vista de la urbanización informal, sino también desde la urbanización formal. Además del COVID, nos enfrentó a más desafíos todavía, ¿no es cierto? Las ciudades estuvieron en la primera línea de respuesta, se evidenciaron muchos problemas del modelo de ciudad, por ejemplo, en el manejo de la movilidad, ¿no? Temas relacionados con la digitalización, ¿no? Se ha hablado muchas veces incluso que a lo mejor tenemos que empezar a ver la digitalización también como un servicio básico, ¿no? Las necesidades de los GAS de responder y ser resilientes, incluso más allá de las competencias específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los temas de salud pública, aunque los GATS no tienen la competencia directa, pero han tenido que también responder a esto, ¿no? Y los problemas fiscales concentrados en los GATS, ¿no? La falta de recursos muchas veces, con los que los GATS han tenido que enfrentar esto, ¿no? Entonces, los riesgos y los retos que ya se tenían en las ciudades ahora se han visto en algunos casos ampliados, ¿no? Y en otros casos evidenciados, ¿no? El tema de la gestión de riesgos, además, los riesgos relativos a los temas de salud pública, ¿no? Que es algo que se hablaba probablemente poco.
los temas de movilidad y transporte público urbano, que se volvieron un tema clave, ¿no? La logística alimentaria, al menos al principio de la pandemia, los temas de servicios públicos, el aumento de temas de violencia doméstica, inseguridad, garantías de derechos, una nueva visión incluso de cómo manejar el espacio público desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Los temas de salud en general y los usos de suelo y modelos de desarrollo urbano, ¿no? Pero también algunas oportunidades se pueden evidenciar en algunos casos, mejor coordinación entre niveles de gobierno, la oportunidad de hacerlo, alianzas entre distintos actores de la sociedad para encontrar soluciones locales, acceso a fuentes de financiamiento para responder al COVID, emprendimientos privados también, ¿no? Y toma de decisiones públicas en base a evidencia científica. Digamos, las universidades tuvieron un papel y siguen teniendo un papel importante frente a la pandemia. Bueno, frente a esto, ¿qué es la Agenda de Hábitat Sostenible? ¿No es cierto? La Agenda de Hábitat Sostenible, como yo les decía, fue un esfuerzo, ¿no es cierto?, que surge de Hábitat 3, ¿no?, en la que se toma la decisión de una vez, eh, siendo sede y habiendo aprobado la nueva agenda urbana, ¿no es cierto?, habiendo firmado la nueva agenda urbana, de trabajar en mecanismos para implementarla, ¿no? Entonces, de esta manera surge una agenda, ¿no?, que busca enfrentar muchas de los problemas a los que se ve abocado la ciudadanía en esta nueva realidad fuertemente urbanizada que tiene el país, ¿no? ¿De qué está compuesta? Digamos, primero que nada está basada en varios principios rectores importantes, muchos de los cuales están consagrados en la Constitución, como el derecho a la ciudad y los espacios públicos, los derechos de la naturaleza, está fuertemente anclado en los objetivos de desarrollo sostenible, tiene un fuerte enfoque en gobernanza, rescata o se basa también en la función social y ambiental de la propiedad de la ciudad, también es especificada como tal en la Constitución, el reparto equitativo de cargas y beneficios de la ciudad, ¿no?, y la búsqueda de un hábitat de calidad, ¿no? Entonces, en este sentido, se construye esta agenda que es pensada como un marco general, un marco de orientación para las acciones públicas y privadas en las ciudades, ¿no? Es decir, ponernos objetivos comunes, indicadores comunes, para lograr una mejor calidad de vida en nuestras ciudades. Me acelero un poquito porque me quedan solamente 2 minutos. Se identificaron varios problemas en las ciudades y se los juntaron por ejes, ¿no es cierto? Problemas fuertes en nuestras ciudades relacionados con equidad, ¿no? Los problemas de sostenibilidad ambiental del modelo actual de urbanización, los problemas de productividad. Muchas veces se entiende la economía desde la macroeconomía principalmente, ¿no? Y no se piensa la enorme importancia que tiene los procesos urbanos y los procesos de economía en las ciudades, los procesos económicos en las ciudades y el impacto que tienen en el día a día, ¿no es cierto?, de la economía de las mismas familias, ¿no? Eso es muy importante. Y además la relación de los sistemas productivos de las ciudades con los sistemas productivos de la ruralidad, ¿no?, que son también extremadamente importantes. Y los problemas que tenemos en gobernabilidad, ¿no? En este sentido, se generan también 4 ejes, ¿no es cierto?, en base a estas mismas problemáticas, ¿no es cierto? Objetivos claves en equidad, lograr el acceso a los beneficios y oportunidades del desarrollo urbano, orientar el desarrollo entendiendo la naturaleza y respondiendo a sus cambios y efectos, estimular el desarrollo económico y fortalecer la noción de desarrollo urbano con función pública, ¿no? Y todo esto alrededor de un gran objetivo general, que es lograr ciudades y asentamientos humanos más equitativos. Y varias áreas de gestión en las que se va subdividiendo, ¿no es cierto?, y va bajando de escala esta agenda. Para poderlo implementar, ¿no es cierto?, partimos del gran marco internacional, de la Agenda 2030, del Acuerdo de París, de la nueva agenda urbana, ¿no es cierto? Y cómo esto se va bajando, ¿no es cierto?, en escala, desde la Agenda 2030, esto aterriza en el Plan Nacional de Desarrollo, la nueva agenda urbana aterriza a nivel regional en el Plan de Acción Regional, el Acuerdo de París en varias herramientas de cambio climático, ¿no? Pero finalmente, la gran pregunta es cómo implementamos esto, ¿no? Entonces, tal vez los grandes desafíos están centrados en esto, y con esto cierro, ¿no?, en estos puntos claves, ¿no?, que es lo que tenemos que hacer. Para poder implementar desde el punto de vista de las políticas nacionales, ¿no es cierto?, necesitamos tener políticas públicas sectoriales que estén alineadas, ¿cierto?, estos objetivos de la agenda, políticas públicas de los GATS que estén alineadas. Estos avances en su implementación tienen que ser monitoreados y tenemos que encontrar fuentes de financiamiento de todo nivel, ¿no?, para poder lograr esta real implementación. Y por último, también trabajar en mecanismos para la difusión y el empoderamiento de esta agenda, ¿no?, porque no únicamente son los agentes del gobierno central o del gobierno o de los gobiernos locales quienes
tienen la posibilidad de generar un cambio importante en la calidad de vida en las ciudades, sino también todos los actores de la sociedad que tienen un impacto y que vivimos en la ciudad. En este sentido es necesario ir empoderándose de estos objetivos de esta agenda, ¿no es cierto? Yendo encontrando de qué manera desde nuestras propias canchas podemos ir logrando estos objetivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Destaco, como tú decías, la concentración de la población urbana en las ciudades intermedias, ya no solamente en las ciudades grandes, y que justo eso hace que ahí se concentren los retos, pero también las oportunidades. Y de ellas destaco lo que tú decías, la corresponsabilidad de los diferentes actores, no solamente responsabilidad del sector público, sino de todos los actores de la sociedad, y también la importancia de trabajar en alianzas. Gracias, Pepe. Ahora damos paso a la segunda ponencia sobre indicadores urbanos para políticas públicas urbanas integrales a cargo de Rosalena Donoso. Rosalena es profesora invitada de estudios urbanos en Flaxo, Ecuador. También es consultora de la Unidad de Asentamientos Humanos en CEPAL, arquitecta de la Universidad San Francisco de Quito con un minor en Sociología, y máster en Planificación Comunitaria y Regional por la Universidad de Texas en Austin, y finalmente doctora en Política de Vivienda Social de la Universidad Técnica de Delft en Holanda. Su experiencia se centra en investigación, docencia y asesoría en políticas públicas urbanas sostenibles e investigación en hábitat y vivienda sostenible. Ha trabajado como funcionaria o como consultora en proyectos de desarrollo urbano y planificación territorial, como investigadora en el Instituto de la Ciudad, en temas territoriales y gobernanza sostenible, y es miembro del grupo de investigación global Housing de la Facultad de Arquitectura de Delft en Holanda y del programa de estudios urbanos de Flaxo, Ecuador. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que estas serán respondidas al final del evento en una plenaria. Adelante, Rosalena. Hola, muchísimas gracias. Gracias por la introducción y la presentación. Voy a compartir pantalla. Un gusto compartir en el lanzamiento de un documento tan importante como el que vamos a presenciar hoy día. Creo que el título de mi charla no quedó tan bien ajustado en el anuncio. Lo que voy a estar haciendo y lo que vamos a estar haciendo estos meses es un proyecto CEPAL de apoyo igual a los gobiernos y países para la implementación de la nueva agenda urbana de la NUA. Entonces, y la idea es justamente analizar cuáles son estas brechas para la implementación de las políticas urbanas. Y voy a hablar un poquito de qué significa esto con el tema de los indicadores. Me gustó poner esta fotografía que le encontré en el documento del Índice de Prosperidad Urbana, que es uno de estos documentos y esfuerzos de generar indicadores de avance, para acordarnos un poco y posicionar que el Ecuador es este tipo de ciudades, no tanto Quito o Guayaquil, sino la que vemos aquí en la fotografía, casi siempre con un río, con un tema de riesgos muy palpable con el tema del cambio climático que nos hablaba Pepe también. Entonces, voy a tomarme un tiempo para recordar de nuevo, y creo que vale la pena acordarnos qué es lo que queremos medir con los indicadores, por qué estamos, o sea, finalmente el Ecuador es parte de esta intención global de llegar a tener ciudades más sostenibles, más equitativas, más incluyentes, ¿no? Entonces, y importante también rescatar que no solo es el gobierno nacional o los estados los responsables de cumplir estas metas, sino todos. Las organizaciones de la sociedad civil, la academia, cada uno de nuestras familias aportamos muchísimo, como nos decía Beto en la introducción, somos nosotros los que debemos también cuidar nuestro propio hábitat, urbano, rural, territorial, todos estos diferentes ámbitos que manejamos con la planificación urbana. Entonces, los grandes acuerdos de la nueva agenda urbana básicamente son estos dos, o sea, una serie de acuerdos transformadores, como se los llamó, y dos, la parte de la implementación efectiva. Y entonces, justamente esto, para alcanzar estos acuerdos se requiere de acciones concretas y medidas en el rango de estas áreas. Políticas urbanas nacionales, locales, normas, regulaciones, diseño, planificación, trabajar en servicios básicos, en vivienda, en mejoramiento del hábitat, en la reducción de riesgos, todos estos como áreas o temas que pueden ser importantes, ¿no? Que son en algún otro nivel tienen problemas a nivel urbano o territorial.
Entonces, por ejemplo, los acuerdos transformativos, la nueva agenda urbana, la NUA, nos dice trabajar el desarrollo urbano sostenible para que para la inclusión social y el fin de la pobreza. Ahí ya se comienza a hablar de un tema de integralidad, no solo, o sea, al implementar políticas urbanas, podemos solucionar al mismo tiempo varias cosas y tienen que estar justamente integradas a nivel horizontal y vertical con algunas políticas, ¿no? El tema de la prosperidad urbana sostenible y la oportunidad para todos y el desarrollo urbano ambientalmente sostenible. Son como los grandes acuerdos transformativos de la NUA. Vamos a ver un poquito más sobre el primero, que es el desarrollo urbano sostenible para la inclusión social. Y entonces ahí igual se habla de unas líneas, ¿no? El tema de la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Y también los que están más al día a día de estos temas, ustedes pueden ver la relación que tiene con los ODS también, ¿no? Entonces muchas veces al momento que trabajamos por cumplir la Agenda 2030, por generar indicadores de reporte de los ODS, al mismo tiempo estamos generando data y avances sobre la NUA. Otro de los temas de los acuerdos transformativos, del acceso a vivienda adecuada, y el acceso a servicios básicos. Y adentrándonos, por ejemplo, en el primero nuevamente, en el tema de inclusión social y erradicación de la pobreza. Entonces aquí ya comienza a estar como desagregado sobre qué es que tenemos que reportar, sobre qué hay que generar indicadores. Entonces, cómo el país ha avanzado en la erradicación de la pobreza. Cómo demostrar que hemos reducido la inequidad territorial en áreas urbanas, promoviendo la equidad de oportunidades en las ciudades o en los territorios a nivel nacional. Cómo alcanzar la inclusión, cómo se ha alcanzado la inclusión social de los grupos vulnerables en las diferentes políticas, cómo se ha garantizado el acceso a espacios públicos como calles, aceras. Entonces, para cada uno de esos hay una línea, hay una política, hay un programa que el gobierno, que los diferentes municipios los establecen en sus planes de acción, en sus políticas urbanas. Entonces, todo eso es lo que tiene que ser pensado también para generar indicadores. Sobre la implementación efectiva, que es la otra área, tenemos estas líneas, que es construir una estructura de gobernanza urbana, establecer un marco de apoyo. Nuevamente, no se espera que sea solo un ministerio el que se haga cargo de esto, sino son a la vez, son varios ministerios, son los gobiernos locales, son las organizaciones que tienen que establecer estos acuerdos, estas veedurías ciudadanas, los comités de apoyo que tenemos que, por ejemplo, sostener todo este proceso con un cambio de gobierno, por ejemplo, velar que los avances que tenemos con respecto a la agenda urbana, ahora que tenemos nuestra agenda en el Ecuador, velar también que esas cosas continúen, ¿no? En temas de planificación y gestión del desarrollo urbano y territorial, ya vamos a ver un poco más cómo se desagrega eso en la NUA, y los medios de implementación, que no solo es el financiamiento, pero sí hablar de recursos en general, humanos y financieros para poder implementar y de política pública. Entonces, por ejemplo, de planificación y de gestión en el desarrollo urbano territorial, no me quiero perder del tiempo. Uno, implementar políticas de desarrollo territorial integradas y balanceadas. Y entonces a este nivel, de nuevo, es qué tipos de indicadores son los que demuestran que hemos avanzado en estos aspectos, por ejemplo. Y cómo se ha integrado la vivienda o el housing, que en inglés a veces el término abarca un poquito más del tema social también, no solo la vivienda como techo y paredes. Cómo está incorporado el tema de housing dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, incluir la cultura como un componente de planificación urbana, y estos textos son tal cual lo que dice la NUA, ¿no? Esto es tal cual lo que dice la nueva agenda urbana, que a veces se la asume que la conocemos, pero creo que vale la pena en estos espacios volverla a estudiar y ver justamente qué tan bien articulada está la agenda con nuestra agenda, con la agenda del Ecuador. Mejorar las capacidades de planificación y el diseño de la ciudad, entrenar a planificadores urbanos y técnicos en todos los niveles de gobierno. Entonces podemos ver que la agenda no solo establece temas de cómo trabajar en el territorio, sino también en los recursos humanos, en fortalecer las capacidades, en integrar a la academia, que la investigación sea más pertinente. Para eso también se trabajó en la agenda de investigación, ¿no?
cómo mejorar el rol de las ciudades intermedias, pequeñas y los pueblos, implementar sistemas multimodales de transporte público. Entonces, con respecto a los indicadores de avance, se conoce y existe una gran diversidad y un amplio debate sobre cuáles deben ser los indicadores. La publicación que hoy en día se presenta justamente trata, además de las fortalezas, de las brechas, de contar con esos indicadores. Cada municipio, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que les mencionaba, ¿no? Que los indicadores de la implementación de la NUA van de la mano con los indicadores de los ODS, entonces todos estos esfuerzos que se hacen entre los municipios para reportar, para que el gobierno nacional también reporte, son los mismos y deben ser articulados. Esta guía que salió, por ejemplo, no especifica precisamente qué indicadores son los que cada país debe utilizar para monitorear las dimensiones del desarrollo urbano sostenible, porque se asume que cada realidad y cada país tiene su propia realidad urbana, pero básicamente es por eso se trabaja como a nivel de guía. Entonces, en el 2016 se hizo esta agenda global y pasamos de una agenda global a un plan de acción regional, que es el PAR, que se lo trabajó en el 2017, justamente igual con el apoyo de Naciones Unidas, CEPAL, y ahí sí entra como ya un plan de acción regional que tiene estos 6 ejes. Tener políticas urbanas nacionales. Yo creo que el Ecuador ha avanzado mucho en ese aspecto. Tener ya la agenda es un paso importantísimo, y hay otras políticas que pueden también ser consideradas urbanas, solo no están integradas en una sola. Marcos legales urbanos, planificación y diseño urbano, economía urbana y finanzas municipales, implementación local y mecanismos de monitoreo. Contar con esos temas. Cuando hablamos de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador, con las 10 áreas de gestión, nuevamente comenzamos a hablar de estos aspectos que deben ser monitoreados con indicadores. Servicios, equipamiento, hábitat, vivienda, entonces comienzan a ser los mismos temas que están en todas estas agendas, siendo como parte de los acuerdos transformadores o de los mecanismos de implementación. Entonces, por ejemplo, este gráfico está tomado de la publicación de Grupo Faro, es cómo de los registros administrativos de Ambato, cómo se logra reportar sobre los 10 indicadores del área de gestión. Me imagino en la presentación del libro vamos a ver más detalles, pero por ejemplo, por eso este slide es clave. Una cosa es tener indicadores de gestión y de avance versus cómo hablamos de las brechas. Es decir, por ejemplo, el número de hogares que cuentan con servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Es un clásico indicador, y por ejemplo podemos decir que un municipio llega al 70% de hogares que cuentan con servicio básico y se reporta, pero de ahí no sabemos nada de por qué no logramos llegar al 100%, qué es lo que sucede, cuál es la brecha en el fondo, qué es lo que está pasando detrás, para lo cual no podemos cumplir con ese indicador. Entonces, a veces hacemos tanto esfuerzo en tener el dato, en reportar el indicador, y nos olvidamos de entender qué es lo que pasa detrás, cuál es la brecha. Y entonces eso es un poco hacia donde voy con mi presentación. O por ejemplo, el registro de parques y áreas verdes del cantón para poder calcular cuántos metros cuadrados de área verde tenemos por habitante. Entonces, a nivel ciudad o a nivel país podemos reportar un dato, pero eso no nos ayuda a saber por qué, o sea, cuáles son las dificultades que tenemos, qué pasó con el plan, qué pasó con el PUCS, que no pudo integrar esta política de temas de parques para aumentar o mejorar ese indicador. Y entonces ahí es donde hay que mirar un poco las brechas. ¿Por qué identificar brechas en las políticas urbanas nacionales? Porque son importantes, ¿no? Si no las observamos, si no las entendemos o si no son reguladas, pueden crear condiciones favorables, y aquí sí estoy citando a la metodología que se está trabajando. De no ser reguladas, crean condiciones favorables para el surgimiento de nuevas desigualdades en las ciudades o profundizan las problemáticas ya existentes. Entonces, resulta que nunca vamos a avanzar en ese indicador de mejoramiento de servicios básicos si no mejoramos, por ejemplo, la brecha de financiamiento que tenemos. Entonces por eso es importante hacer este análisis que vamos a hacer.
Entonces, el tema de brecha se trata de un enfoque idóneo e indispensable para visibilizar las áreas que requieren atención ineludible de las políticas públicas, y también nos sirve como una guía para canalizar los recursos propios y también de los del sistema de cooperación internacional, que en el fondo hay muchísimo apoyo de la cooperación internacional con respecto a la implementación de la NUA. Y ahí el Ecuador es clave y creo que lo hemos sabido aprovechar muy bien e implementarlo muy bien. Entonces, como les voy a contar rápidamente cómo vamos a estar trabajando esta metodología. Esta es una foto de Quito. Entonces, básicamente existen brechas internas o externas, ¿no? Entonces, son la coherencia externa de la política nacional urbana como referente, ¿no? Vamos a estar viendo cuáles son esos objetivos de desarrollo del país, si se relacionan a los objetivos sectoriales, a la política exterior, a los objetivos de la nueva agenda urbana. Entonces podemos hacer un ejercicio como de escritorio muy bien hecho a veces, ¿no? De que los planes se articulan muy bien, los objetivos están muy bien. Ahora hay que hacer el siguiente análisis desde el interno. Existe una congruencia entre los problemas urbanos con los recursos y los objetivos de esas políticas urbanas. Si se cuenta con estos indicadores SMART en las siglas en inglés, ¿no? Si son específicos, si son medibles, si son logrables, si son relevantes y oportunos. Roselena, perdón que te corte, te quedan 2 minutos, por favor. Ya, perfecto, ya estoy acabando. Y entonces también nos preguntamos dónde está la brecha. La brecha puede estar dentro de un instrumento de política urbana, el cual ha tenido un problema de diseño, ¿no? Entre el ajuste del diseño de la política con la realidad para la cual se hace un plan urbano. La brecha también puede estar entre el objetivo y los instrumentos implementados para lograr esos objetivos. También puede ser una brecha entre formulación e implementación de esa política urbana. Pero también las brechas pueden ser normalmente en la producción de ciudad, el momento en que se habla del sistema de ciudades, la población, la gobernanza, en todos esos aspectos temáticos de los que ya es el día a día de la producción de ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí hay otra cita importante, ¿no? El aumento de los ingresos de los gobiernos subnacionales es considerado clave para una política de descentralización, así como también para cerrar estas brechas existentes entre distintos territorios al interior de los países. Dadas las grandes diferencias en la productividad de los diferentes territorios, se hace necesario un sistema de transferencias para reducir estas brechas. Nosotros, por ejemplo, tenemos a nivel nacional institucionalizado un modelo de equidad territorial o sea, me imagino que hay varios análisis de cómo esto funciona, pero a nivel nacional. Y vale preguntarse a nivel de los cantones, a nivel de los GATS, si existe un modelo de equidad territorial de redistribución de recursos también. Es un mapa que nos muestra un poco las escalas de las ciudades grandes, las intermedias, las pequeñas, y ahí uno puede ver la relevancia de las ciudades pequeñas en el territorio. Entonces, para ir cerrando sobre lo institucional, se refuerza la necesidad de proponer políticas públicas integradas, desarrollando acciones pactadas y consensuadas entre los distintos niveles de gobierno, y así aprovechar mejor los recursos humanos y financieros justamente para evitar estas duplicaciones o dispersión de los esfuerzos. Para la efectiva implementación de la NUA se debe contribuir justamente en la realización de la Agenda 2030, incluyendo el objetivo ODS. Entonces no hay un plano, no hay un blueprint claro para la implementación de la NUA o así como una camisa de fuerza. Justamente es nuestra agenda urbana, nuestra agenda hábitat sostenible la que puede ser justamente nuestra guía para marcar ese progreso y nuestros propios desafíos como país frente a los temas urbanos. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Gracias a ti, Roselena. Destaco de tu presentación los vínculos entre las diferentes agendas. Tú has mencionado con mucho énfasis a la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también Pepe nos hablaba del Acuerdo de París, y eso también vinculado obviamente con las políticas y herramientas a nivel nacional y subnacional. Hablaste también, igual que Pepe, de la corresponsabilidad de los diferentes actores para cumplir con estas agendas, entonces vemos que son temas comunes. Y finalmente la importancia de identificar las brechas para atender temas prioritarios y buscar recursos para atenderlos.
Ahora vamos a tener la presentación de Julio López y Génesis Moreno de Grupo Faro, dos de los autores de la publicación Brechas y Oportunidades para la Generación de Indicadores Urbanos en el Ecuador, que se realizó en el marco de la Alianza para el Desarrollo Urbano Sostenible y busca aportar en la formulación de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los avances en torno al desarrollo urbano sostenible en Ecuador en el marco de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036. Julio López es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Energía y Recursos Naturales por la University College London. En los últimos 10 años se ha involucrado en proyectos de asistencia técnica a gobiernos e investigación en agencias multilaterales, centros de investigación y organizaciones de sociedad civil. Ha colaborado en la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Actualmente Julio es consultor en Grupo Faro y cofundador de DataLat. Génesis Moreno estudió Ingeniería Matemática en la Escuela Politécnica Nacional, ha colaborado en proyectos de investigación dentro del Departamento de Ciencias y publicaciones de artículos científicos en temas de análisis de datos estadísticos y detección de datos atípicos, así como análisis estadístico de datos. Actualmente colabora en Grupo Faro. Bienvenidos y adelante Julio y Génesis. Perfecto, buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias Mire y Josué por la moderación. Génesis nos va a acompañar también más tarde, así que vamos a empezar a compartir las diapositivas. No sé si me ayudan con eso, por favor. Listo, no sé si le pueden presentar. Vamos a arrancar primero con una parte de antecedentes, justo de dónde nace este análisis y esta idea de generar la publicación respecto a indicadores a nivel local alineados a la Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036. Justo nace de esta necesidad de conocer qué estadísticas existen y cómo se va a poder medir la implementación de la agenda que tenemos de hoy en día publicada y que todos, la mayoría de nosotros, los que estamos acá, que es de interés nuestro, quizás lo hayamos visto. Nosotros empezamos preguntándonos de dónde podríamos, de qué ejercicio podríamos partir para identificar qué indicadores ya existen a nivel local y que quizás no hayan sido analizados todavía. Entonces, uno de los temas que habíamos visto es justo de nuestro trabajo muy de cerca con el INEC, con el Instituto de Estadísticas y Censos. Es un ejercicio que se realizó hace 2 años, donde justamente se revisaron los registros administrativos de varios municipios, me parece que fueron 4 o 5 en el pilotaje que hicieron, y esa fue una fuente de información de la que nos sirvió muchísimo. Y otro tema que igual queríamos trabajar es no quizás generar una metodología que ya nueva o quizás que no haya sido aplicada, sino más bien basarnos en cosas que ya existen en el país y justo ahí avanzamos con esta publicación y de ahí revisamos algunas de las ideas que teníamos, dado que la mayoría de indicadores o estadísticas están alineados a los ODS, sin embargo no están alineadas a las 10 áreas de gestión de la agenda urbana. Entonces ese también fue un antecedente para partir de ahí el análisis que les vamos a presentar esta tarde. La publicación va a estar disponible en el sitio web, entonces creo que al final les vamos a pasar un link donde va a estar descargable. Si le puede avanzar. Justo la presentación la hacemos de las 3 secciones que tiene el libro. En primera instancia estamos revisando justo la metodología que les mencioné, que es el Plan Estadístico Territorial, que fue desarrollado por el INEC y que se aplicaron en 5 GATS, tanto municipales y provinciales como un pilotaje, y de donde nosotros también utilizamos información para poder hacer este ejercicio. En la segunda parte justo ya analizamos más cómo se vinculan las estadísticas territoriales con la agenda urbana y aquí también nos valimos de varios ejercicios o de información ya disponible. Y en el tercer caso hicimos ya un pilotaje donde usamos registros administrativos de un municipio. En este caso trabajamos con los registros del municipio de Ambato, que fueron justamente, nos sirvió muchísimo para entender mejor cómo poder alinear los registros administrativos que los municipios tienen con estas 10 áreas de gestión y ahí también conocer dónde existe mayor información, en qué áreas existe mayor información y en cuáles no. Entonces, este análisis de brechas también nos ha servido mucho para identificar la disponibilidad de información. Un tema que quizás podría ser analizado más a futuro es el tema de calidad estadística y ahí justamente es algo que la discusión en torno a la publicación nuestra quizás no pudimos profundizar por también el enfoque, pero es algo que también se debe considerar mucho, ¿no? Por un lado está en la oferta, pero también está la calidad de esa oferta estadística. Entonces, en esta primera sección, básicamente lo que hicimos fue explicar
de alguna forma cómo funciona la metodología del Plan Estadístico Territorial. Y ahí justamente, para que conozcan todos, tiene acciones, lineamientos que organizan de alguna forma la producción estadística de un determinado territorio, lo cual justamente nos limita a tener conocimiento de un territorio específico y con la finalidad de saber qué necesidades de información estadística existen, ¿no? Entonces, esta metodología ya fue aplicada por el INEC y creíamos que es bastante importante ya utilizar esa para poder analizar territorios que hoy en día estamos trabajando o también ciudades sí, provincias que en futuro se puedan trabajar. Entonces, ¿qué contiene esta metodología? Y ahí ustedes la van a poder ver también en nuestra publicación. Y de igual forma existen libros publicados en el INEC sobre esto, que es básicamente, primero se define una necesidad de información en las agendas de desarrollo. El ejercicio no estaba hecho con la Agenda Urbana Nacional, entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente alinear todo el tema de la Agenda Urbana y ahí se reconoce justamente cuáles son esa información que se requiere para hacer el seguimiento de esta agenda y analizar la demanda de información que existe en este territorio y también la oferta. Entonces, el siguiente paso es ya identificar y organizar las fuentes de información. Justamente ahí el tema de oferta estadística en un territorio varía muchísimo y lo que nosotros también hicimos fue ampliar el análisis, no solo dejarlo a nivel de fuentes oficiales, que muchas veces podríamos decir que son registros administrativos, estadísticas públicas o estadísticas levantadas por un gobierno, sino también incluimos fuentes de información alternativa con ejercicios que nosotros también hemos hecho en Grupo FAR y en la ADUS, que es el identificar fuentes alternativas como son los datos generados por ciudadanos o datos levantados en un territorio específico del que pudimos hacer nosotros también ejercicios en la misma ciudad de Ambato. Y luego con toda esta información que ya se tenga, hicimos el análisis de brechas de información y justamente acá, basados en unas matrices que igual van a estar disponibles en la publicación, porque lo que nos gustaría es mucho que esto se replique con otros ejercicios, es justamente identificar ya en función de la demanda de información cuáles son esos datos respecto a dónde existe mayor información, dónde existe menor información y cómo está el marco de producción de las estadísticas. Y como mencionaba también, nos permite alinear otras fuentes de información que lo que sí es obviamente un tema importante es la calidad de esa información, entonces tiene que tener ciertos parámetros y metodologías que nos permiten también considerar estos datos como datos oficiales o como datos que puedan acercarse de alguna forma a la realidad de ese territorio y que permita también hacer análisis. Y finalmente, en el PED, en esta publicación también se establecen el fortalecimiento de las capacidades estadísticas a nivel local, lo cual es algo que desde la ADUS nos pusimos desde un inicio. De hecho, con GIZ en varios procesos que hemos realizado, siempre se ha visto este tema de la producción estadística a nivel local, no solo desde los GAT, sino también como el ecosistema de datos, que es como este enfoque que nosotros le damos, es decir, la academia, sociedad civil, inclusive el sector privado, están produciendo información que de alguna u otra forma permita que se hagan estos procesos de implementación y de monitoreo de las acciones a través de un marco, en este caso de la agenda urbana. Entonces, en el marco de la agenda urbana tratamos de hacer como un primer ejercicio que esperamos que se pueda replicar a futuro porque justamente vemos que hay un potencial bastante bueno de poder trabajar esto de cerca con instituciones oficiales como es el INEC y los mismos municipios. Si le pueden pasar, porfa. Y bueno, ahí ustedes van a poder ver en la publicación con mayor detalle esta sección donde justamente lo que nosotros hicimos fue vincular más esta metodología que ha sido aplicada, pero a las temáticas urbanas y sobre todo a la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador. Entonces, ¿cómo se vincula esto? Ahí lo que empezamos a ver es justamente cuáles son, por un lado, identificar esa demanda. Entonces, para nosotros la demanda en el marco de análisis es la agenda urbana, es decir, las 10 áreas de gestión. Y dentro de esas áreas de gestión, cuando uno se pone a ver, como le explicó Pepe al inicio, tenemos varias acciones o varios ejes de análisis. Entonces, dentro de cada una de esas también hay un desglose específico para cada área. Y también ahí justamente los temas de la agenda es que ya se identifica claramente en la agenda que existen dos necesidades urgentes en el país. Por un lado es tener todo, y esto para implementar la agenda, ¿no? Es tener la generación de información geolocalizada y de calidad. Ese es un tema que ya la agenda lo identifica y que está claramente establecido como una prioridad para que realmente podamos ver cambios en ese sentido. Es decir, que existe un marco de información para que permita hacer monitoreo y seguimiento. Y segundo, justamente el tema de la evaluación. Entonces, es la evaluación del cumplimiento de esta agenda. Entonces, ¿de dónde partimos? De ahí, creo que este es un tema que también muchos de ustedes ya lo han discutido en varios espacios que hemos compartido, que es de dónde estamos partiendo. Entonces, no tenemos una línea base clara todavía.
Y creo que es súper importante que los municipios también, ahora que se está trabajando en los planes de desarrollo, en los PDOTs y en los PUCs, se pueda generar justamente una línea base. Y creo que esta metodología puede ayudar muchísimo a que se alineen estos registros administrativos en ciertas áreas y ver dónde existe mayor información, dónde no existe mucha información, y justo ver estas brechas que podrían generar oportunidades para poder levantar información o inclusive reutilizar cierta información que ya se viene generando en ciertos territorios. Entonces, ese es el enfoque básicamente de la investigación y de la propuesta que estamos elaborando. Y si le pasan a la siguiente lámina, creo que ahí estamos presentando justamente las 10 áreas. Entonces, ahí está un poco pixelado, pero realmente las 10 áreas son las mismas que se alinean a estos ejes de equidad, al de sostenibilidad ambiental, productividad y el de gobernabilidad. Entonces, dentro de cada una de esas uno puede detenerse, de hecho, a analizar totalmente ese sectorial. Rosalena decía justamente el tema, por ejemplo, de hábitat de vivienda. O sea, dentro de ese hay un déficit súper importante en información, pero también eso nos va a denotar que también existe un déficit en sí de tener información, pero más allá de eso también son las políticas públicas. Entonces, cierto es que dentro de cada área uno puede establecer muchos más detalles y muchas metodologías más específicas. En un ejercicio que también hicimos respecto a lo de S11, también ahí nos profundizamos mucho más, por ejemplo, en un área de gestión que es la 8, que es el ordenamiento territorial, pero también cómo está el tema de conservación ambiental y gestión de recursos. Entonces, también ciertos ejercicios permiten que a través de esto se pueda conocer de mejor forma cada sectorial, lo cual es súper importante. Nosotros lo que hicimos ahora es ampliar todos los registros, a ver cómo se interactúan de alguna forma con estas 10 áreas de gestión. Si le pasan, porfa. Justo ahí, dentro perdón, ahí se activó una cosa. Como les mencionaba, el tema de la demanda es justamente para nosotros la agenda de hábitat sostenible del Ecuador. Ahora, ¿qué oferta de información tenemos para poder responder a esto? ¿No? Ahí también existe de cierta forma un ejercicio hecho por el MIDUI donde se identifican, y en la agenda mismo uno puede ver los indicadores que se van a establecer para medir cada área. Sin embargo, cuando vemos fuentes de información, la mayoría son nacionales, es decir, por ejemplo, tenemos los censos que están publicados, hay encuestas sectoriales, empresas, hogares, también hay otras encuestas sectoriales de ambiente y temas agropecuarios. También tenemos registros administrativos que justamente a nivel nacional son varios. Y también hay operaciones estadísticas de síntesis, como se les denomina, que son más relacionadas a un sector, o son cuentas satélites, o también son índices que miden de cierta forma, son muestras representativas, pero no son censos ni tampoco encuestas, sino generan de cierta forma una operación estadística cuando ya tienes también establecida una metodología y claramente supera ciertos temas de calidad de información. Entonces, de alguna forma, esto es como un marco nacional que existe ya hoy en día, pero ir más allá de esto representa justo bajar lo local y ver qué existe a nivel local. Si avanzamos, por favor. Ya hay un tema a nivel local, además de los registros administrativos que vamos a ver más adelante, es cómo también utilizamos datos con la ciudadanía, porque ahí esto es una tendencia que hoy en día se está analizando muchísimo, porque justamente con el desarrollo tecnológico y con esta conectividad que en las ciudades de alguna forma le están llamando territorios inteligentes o smart cities, se está levantando información de las ciudades ya de forma mucho más oportuna, permanente quizás y actual. Entonces, eso también tiene un potencial enorme de cómo vincular a la sociedad civil, a los ciudadanos, a ser partícipes de esto. Entonces, ahí también dentro de nuestras metodologías que están publicadas en la página de Faro, tenemos estas metodologías de cómo nosotros montamos datatones específicos para levantar datos con ciudadanos, que en muchos casos fueron muestras representativas. De hecho, si van a ver los casos de la Tacunga y Ambato, en la Tacunga, por ejemplo, levantamos datos respecto al arbolado urbano y también a la calidad ambiental en parques y áreas verdes de la ciudad, que ese es un primer ejercicio y creo que es el único, de alguna forma, registro que se tiene de la ciudad, porque participaron, son muestras representativas que existen ya y que en el territorio, si uno lo puede ver como una herramienta que también otro proyecto desarrollaron que se llama Cityscope, que es básicamente como tener una simulación en vivo de los mapas de cómo está pasando la información en la ciudad. Ahí uno va a poder ver dónde existe un déficit, dónde existe más arbolado, etcétera. Y creo que este análisis puede servir muchísimo. Y este ejercicio fue hecho a bajo costo con la participación ciudadana, académica y de varias entidades privadas y el mismo municipio. Entonces, este es un ejemplo de que realmente sí se puede hacer. Se puede llenar esas brechas de información con ejercicios participativos donde la ciudadanía tiene un rol importante. Lo mismo
mismo ejercicio lo aplicamos, el piloto lo hicimos en el 2019 en 5 ciudades del país, la publicación está también en el sitio web de Faro, que justamente ahí llevamos a cabo este primer pilotaje para luego profundizarlo más en la ciudad de Ambato y Latacunga, donde pudimos hacer estos ejercicios. En el caso de Ambato, la metodología, si le regresas a la anterior, por favor, Génesis. En el caso de Ambato, la metodología se enfocó más en los temas de movilidad sostenible y justamente la información es pública y está disponible también en los sitios web. Tenemos una plataforma donde está toda esta data que la pueden utilizar en investigaciones y demás, se llama Ciudadata, y ahí está toda la información de ejercicios que hemos realizado respecto al levantamiento de información a nivel urbano, lo cual justamente permite que esto ya esté disponible públicamente para cualquier persona, inclusive a los municipios se les ha entregado. En este ejercicio del 2019 lo que hicimos fue básicamente levantar datos de percepción de la calidad de los espacios públicos en 5 parques de estas ciudades, que son Loja, Quito, Tena y Puerto Viejo, donde justamente ahí se puede ver varios indicadores después de haber hecho un análisis metodológico y de haber generado una metodología con expertos en esta zona, en esta área de espacios verdes. Se pudo levantar información que realmente es interesante poder presentarla y que también sea considerada justamente como, no un registro, pero sí como una fuente alternativa de información que de alguna forma nos puede notar cómo están las ciudades en el país. Entonces, esto está también público y ya es de acceso abierto, entonces cualquier persona también la puede revisar. De hecho, hemos visto que ya varios colectivos, organizaciones cívicas están realizando datatones, que también lo cual era la idea de motivar que también la ciudadanía se involucre, pero también motivar que del otro lado los municipios también consideren estos espacios y estos como una oportunidad para generar información. Si seguimos avanzando también, justo es lo que yo les decía, hay varios datatones que ya se han hecho, entonces en el caso nuestro específico, el de Latacunga, que fue de registro de árboles y áreas verdes de la ciudad, que ha ayudado muchísimo también a que las mismas universidades de la provincia lo sigan investigando más al respecto. Y también generamos esta encuesta sobre percepción ciudadana de la movilidad urbana en Ambato, que también ha generado indicadores interesantes justamente para poder tener este análisis comparativo entre la pandemia, justo porque estos ejercicios de alguna forma se realizaron ya durante la pandemia, entonces sí hay un dato interesante que les puede servir también para hacer mayor análisis justo ahora en la situación en la que estamos actualmente. Ahora, ¿cómo esto le aporta a las áreas de la agenda urbana? Por ejemplo, en el primer caso, dentro del área de conservación ambiental, gestión sostenible de recursos y residuos, existen indicadores respecto a temas de árboles y áreas verdes, y ahí se le puede sumar esta alternativa como una medición adicional. También en los temas de movilidad y accesibilidad sostenible existen indicadores que pueden tranquilamente responderse con estos datos. Al no tener estos datos en muchas ciudades, es mucho más factible tener esta proxy, como así decirlo técnicamente, que pueda servir justamente para ver cómo el territorio está avanzando. Y también se generaron externamente, por ejemplo, este dato anticorrupción en el contexto de la pandemia que justamente se alinea a estos temas de participación y transparencia. Entonces, en resumen, básicamente lo que nosotros estamos diciendo con estos ejercicios alternativos, más allá de los registros administrativos y la oferta pública de información, es que también existen oportunidades para levantar estos datos con sociedad civil, con universidades, con el sector privado, como lo hemos hecho, y que de alguna forma son actualizados y que permiten que justamente se vaya monitoreando el avance en las ciudades. Entonces, estos son datos primarios que fueron recolectados y que esperamos que estos ejercicios se puedan replicar en un futuro justamente para ver cómo ha avanzado, cómo ha retrocedido también esto, ¿no? Entonces, de alguna forma siguen siendo proxies para poder medir estos avances de la agenda. Ahora, si avanzamos un poco ya en la tercera parte, que aquí después le voy a pedir el apoyo a Génesis, que nos va a resumir mucho más de cerca. ¿Cómo ya hicimos la alineación nosotros? Básicamente el ejercicio es utilizar las 10 áreas de gestión con las estadísticas territoriales de un municipio. Nosotros escogimos o tuvimos acceso a la información del municipio de Ambato, donde la información estadística son 35 registros administrativos de este GAD que fueron sistematizados por el INEC en 2018. Entonces, ahí agradecemos un montón al equipo del INEC que trabajó con nosotros en varias sesiones para poder entender de mejor forma. Nosotros tratando de alinear esto a la agenda urbana y ellos también tratando de alinear esto a la calidad y la producción estadística que se tiene en el país. Entonces, realmente el apoyo de ellos fue súper importante para poder tener un poco más de precisión y claridad al respecto. Y de ahí analizamos más la demanda estadística. Se presenta justo la información de las 10 áreas de gestión y estas 10 áreas que ya fueron presentadas anteriormente. Y luego el insumo metodológico es justamente una matriz de interacción en la que enlistamos los registros administrativos
por cada una de las áreas y se hace esta evaluación de si cumplen o no cumplen, si están cerca o no. Y de ahí, justamente ahora Génesis les va a resumir un poco cómo fue este proceso, de algunos ejemplos y los resultados que estamos teniendo, y al final volveré con algunas reflexiones. Entonces, Génesis, te doy el micrófono. Listo, gracias Julio. Buenas tardes con todos. Bueno, yo voy a continuar con la intervención de Julio hablando sobre la sección 3 que presentamos en el capítulo 3 de la publicación, en donde presentamos el ejercicio de alineación que hicimos de las áreas de la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 con las estadísticas territoriales en Ambato, específicamente con los registros administrativos proporcionados por el GAD de Ambato. Entonces, partiendo justamente de la metodología propuesta por INEC del Plan Estadístico Territorial, nosotros identificamos en la publicación como oferta estadística al inventario de 35 registros administrativos del GAD municipal de Ambato. Como demanda estadística, tenemos a toda aquella información que aporte a monitorear a las líneas de acción de las 10 áreas prioritarias de la agenda. Y como un insumo metodológico, como ya lo explicó Julio, consideramos una matriz de interacción que enlista como filas a los registros administrativos y como columnas a las 10 áreas de gestión prioritaria. Entonces, para tener una visión más detallada de la metodología, mostramos lo siguiente. Ya. ¿Qué es esta matriz de interacción que nosotros utilizamos como herramienta de análisis, ¿no? Entonces, esta matriz de interacción tiene como objetivo medir la alineación entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo hicimos esta alineación o esta calificación? Justamente considerando una escala de interrelación. Esta escala de interrelación se encuentra con valores en un intervalo del 0 a 3. Tomando como referencias justamente el valor de 0 cuando el registro administrativo no aporta al monitoreo de la agenda, un valor referencial de 1 cuando el registro administrativo aporta poco para el monitoreo de la agenda, y un valor de 3 cuando el registro administrativo tiene gran relevancia para monitorear la agenda. Cabe recalcar que estos valores no son los únicos, sino que también se pueden, por ejemplo, emplear decimales, ¿no? Entonces, por eso tomamos el intervalo de 0 a 3, pero estas son las referencias. Ya. Para poder conocer visualmente, les invito también a revisar los anexos de la publicación, en donde, bueno, obtuvimos un extracto de una imagen en donde mostramos 3 registros administrativos, los primeros 3, y en un concepto de semaforización en colores anaranjados vemos la alineación del color más fuerte para la alineación del registro que tiene una relevancia grande para el monitoreo de la agenda, y conforme a su aporte a que su aporte vaya disminuyendo, el color también se va degradando, ¿no? Los colores en celeste justamente es cuando el registro no aporta a alguna de las 10 áreas. Entonces aquí tenemos la imagen de semaforización, y acá más concretamente les incluí cómo se dan las calificaciones que consideramos con estos criterios, y obtuvimos un porcentaje promedio que representa el conjunto de registros para aporte a cada área. Entonces, con estas indicaciones pasamos a los principales resultados, en donde al considerar el promedio de aporte, vemos que los registros administrativos proporcionados por el GAD de Ambato favorecen específicamente o en mayor proporción a las áreas de Derecho, Inclusión y Movilidad Humana y al área de la Economía y Desarrollo, que son en las que nos enfocamos en nuestra publicación, al ser las 2 áreas que más se destacan, ¿no? Entonces, también hay algo llamativo en este resultado, que justamente es que vemos que para el área de gobernabilidad y transparencia, los registros administrativos no aportan en gran medida, ¿no? Entonces, de hecho, hay una carencia súper grande de aporte para el área de gobernabilidad y transparencia del área de gestión de la agenda. Otro principal resultado que obtuvimos en cuanto a los registros administrativos que están más alineados a las 10 áreas es justamente considerando el registro de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y el registro de informes de la unidad de parques y jardines.
Como podemos ver en las dos últimas filas, vemos que la mayoría de colores tornan los colores anaranjados, ¿no? Sin dejar tantos espacios vacíos. Entonces, esta es la importancia de estos dos registros, porque si bien su aporte no es demasiado, sí tiene una alineación, aunque sea de mínima manera, en cada área de gestión de la agenda. Justamente en los resultados podemos decir de manera general que para el área 4 de Derecho, Inclusión y Movilidad Humana, los registros administrativos fueron los números de beneficiarios de atención médica en varios centros de servicio social, beneficiarios de capacitaciones para emprendimientos, personas en grupos de atención prioritaria, el número de asociaciones respaldadas por los GATS y entre otros, ¿no? Ya. También para los resultados que se obtuvieron para el área 7 de, esta sería de Economía y Desarrollo, déjame ver, perdón, aquí está, de Economía y Desarrollo. Justamente los registros administrativos son los de establecimientos comerciales en la ciudad, permisos de funcionamiento, control de calidad, números de asociaciones, asistencias a capacitaciones para emprendimientos, inventarios de parques y áreas verdes. Vemos que estos registros administrativos, justamente las estrategias de las áreas de gestión que aportaron, fueron al encadenamiento de productivos y comerciales entre el nivel local, regional, nacional, la asociatividad de emprendimientos, servicios de innovación y las alternativas productivas para la generación del empleo. Para terminar justamente esta parte de la presentación, cabe recalcar que los registros administrativos corresponden a datos a cargo de las organizaciones públicas y estos datos pueden ser entregados a las entidades responsables de generar las estadísticas oficiales del país, ¿no? Como generar, por ejemplo, indicadores. Y esto es un aporte muy importante para futuros pasos debido a que una vez que nosotros obtengamos indicadores o estadísticas oficiales, no solo podemos medir la alineación de cada uno de estos registros a la agenda, sino también ya evaluar el desempeño y el progreso que tiene cada una de estas áreas, ¿no? Y con el análisis de indicadores podemos ver la tendencia, ya sea de crecimiento positivo o de un estancamiento en cuanto a al avance que va teniendo la área de gestión, ¿no? Dicho todo esto, les agradezco justamente por escuchar esta intervención y doy la palabra a Julio nuevamente para que continúe con el evento. Gracias, Génesis. Creo que estamos contra el tiempo igual, pero quizá recalcar un poco el tema de que es importante hacer ejercicios como este, quizás a futuro replicarlos nuevamente, porque justamente ahora se ha tenido de alguna forma que generar otros datos, o también un tema que es recurrente y que hemos identificado es que justamente ciertos registros que existen por competencias de los municipios no se levantan casi, o sea, no tienen una periodicidad de levantamiento. En cambio, hay otros registros que sí la tienen, pero quizás no están digitalizados. Ese también es otro tema. Entonces, también depende mucho de las capacidades de los municipios y eso justamente es algo que queremos trabajar también desde ADUS y de las organizaciones, que es fortalecer las capacidades de la mano de los entes rectores, como es este caso que hemos trabajado con el INEC y también con los municipios mismos. Entonces, creo que hasta aquí y quizás un tema que a futuro podríamos profundizar es justamente trabajar ya con datos de los últimos años, por ejemplo, 2019-20, que puedan también dar a notar quizás estos cambios en cómo se ha configurado toda la coyuntura actual en los municipios a nivel local, que es el impacto del COVID-19. Entonces, eso también va de alguna forma a reconfigurar también los temas urbanos. Entonces, me parece que eso es algo por donde también debemos ir en el análisis. Creo que hasta aquí llegamos, más bien, no sé, mire si es que tenemos espacio para preguntas, les devuelvo la palabra a ustedes. Muchas gracias, Julio. Gracias, Génesis, por la presentación. Como decía Julio, en honor al tiempo, vamos a hacer solamente un par de preguntas a los ponentes y les agradecemos a quienes nos siguen acompañando en esta presentación de la publicación. Entonces, voy a empezar con Pepe. Por favor, tenemos dos preguntas para ti, Pepe. La primera es, la población urbana está creciendo. La pandemia por COVID evidenció el rol importante que cumplen los pequeños productores para alimentar a la población urbana. ¿Cómo potencializar el sector rural desde los GAT para asegurar la alimentación? Bueno, muchas gracias. Yo creo que la primera cosa que deberíamos pensar es que el hecho de que la mayoría de población ahora sea urbana, o más del 70%, no quiere decir que el campo sea menos importante. Yo diría que más bien es más importante que antes.
pero también deberíamos dejar de pensar en campo y ciudad como que fueran una especie de cosas opuestas, ¿no? No hay una línea fija entre un límite real entre campo y ciudad, ¿no? Es más bien hay como una progresión, si ustedes quieren, no hay un blanco y negro, hay varios grises intermedios. Y eso también significa que más allá de las relaciones más obvias de intercambio comercial, por ejemplo, de intercambio productivo, hay otras relaciones incluso sociales mucho más cercanas, mucho más concretas entre ciudad y campo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero. Y segundo, yo creo que es muy importante también entender que el tema el tema de la alimentación, sobre todo, ¿no es cierto? Las ciudades no pueden sobrevivir o muy difícilmente podrían sobrevivir sin los alimentos que vienen del campo. Significan también dos cosas, ¿no? La primera, la importancia de cambiar el modelo de desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto? Dejar de pensar que desarrollo urbano y crecimiento urbano es lo mismo, ¿no? Pensar que el crecimiento urbano puede o tiene incluso que ser expansivo, ¿no? Y seguimos destruyendo áreas productivas importantes, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo primero y por ende la importancia de proteger las áreas productivas, ¿no? A toda costa. Y segundo, entender también que hay varios niveles en los que se relaciona la productividad entre ciudad y campo, ¿no? Sobre todo entender de mejor manera las relaciones comerciales de los productores y de los expendedores, por ejemplo, ¿no? Que es también tal vez uno de los problemas más complejos de entender. Y creo que es importantísimo un cambio total de enfoque y un cambio total de visión de cómo lo hemos entendido tradicionalmente. Gracias, Pepe. Y la siguiente pregunta dice, muchas veces los técnicos y los políticos a cargo no tienen el conocimiento o no saben la importancia de la planificación territorial en la toma de decisiones. Si tuvieras que darles una charla o una capacitación, ¿cuáles serían los puntos específicos que tú compartirías con ellos para que conozcan la importancia de la planificación urbana o territorial? Sí, de hecho, uno de los principales problemas para lograr unos procesos sostenidos de planificación y ordenamiento territorial son justamente la falta de capacidades y la falta de conocimiento, incluso en los territorios no solamente sobre los mecanismos técnicos para hacerlo, ¿no es cierto?, sino sobre la importancia incluso conceptual de hacerlo bien, ¿no? Los territorios que mejor funcionan son los que mejor se planifican, ¿no? Y entendiéndolo en el sentido amplio de la palabra, por un lado, ¿no? Es decir, no se trata solamente de hacer planes en escritorio, solamente por técnicos encerrados, digamos, en una sola oficina, ¿no es cierto?, sino que hay que hacerlo de manera mucho más amplia, mucho más transversal, mucho más incluso intersectorial, ¿no? No es un tema de arquitectos, por ejemplo, ¿no? Y lo digo como arquitecto, es un tema intersectorial. Eh, Hay que entenderlo además en todas sus dimensiones, por ejemplo, transversalizado con la dimensión ambiental, la dimensión de cambio climático, las dimensiones económicas, ¿no? No es solamente un tema de ordenamiento por ornato, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es entender que la planificación territorial sirve para dos cosas principales, ¿no? Digamos, la una es porque así se define qué se puede y qué no se puede hacer en el territorio, tanto desde el punto de vista de las acciones públicas como de las acciones privadas, ¿no? Es decir, dónde invierto desde la ciudad y qué puede y qué no puede hacer y qué debe y qué no debe hacer el sector público y el sector privado, todos los habitantes, ¿no es cierto?, que estamos en el territorio. Y la otra que es es uno de los mecanismos más importantes para alcanzar una mejor calidad de vida, ¿no? Es decir, hay que entender que las políticas públicas no están hechas, la planificación, sobre todo la planificación del desarrollo, no está pensada como una planificación únicamente de obras, ¿no? Sino de mecanismos para garantizar los derechos de los ciudadanos en el territorio. Listo, Pepe, muchísimas gracias por tu participación y por estas respuestas. Ahora, Roselena, voy a hacer igual dos preguntas para ti. La primera pregunta dice, ¿quiénes van a ser los ejecutores de la nueva agenda urbana? ¿El gobierno central, prefecturas, ciudadanos, empresas privadas? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que deben jugar las universidades también en el cumplimiento de esta agenda? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo lo habíamos mencionado, ¿no? Y la misma NUA, la agenda global, llama a todos los actores a ser parte de la implementación y de trabajar hacia ciudades más sostenibles, más incluyentes. En el Ecuador tenemos ya un sistema de planificación de alguna manera normado, ¿no? Un sistema de competencias, entonces es muy claro que le corresponde a cada municipio, qué puede hacer cada municipio,
de qué forma se debe articular con los otros municipios a nivel de mancomunidades, por ejemplo, cuando se trabaja la protección de una cuenca de agua para garantizar agua potable en un poblado o en varios poblados. Tienen que ponerse de acuerdo los municipios y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a saber exigir. Por ejemplo, a veces acá en Quito vemos gente que dice, no, es que esto es culpa del alcalde, y en realidad no es culpa del alcalde, es competencia de nivel nacional, por ejemplo, o a nivel barrial. También hay diferentes competencias a nivel barrial que uno puede también asumirlas como ciudadanos. Entonces, sí, es justamente cuando hablamos también de políticas urbanas integradas, es uno a nivel de sistema de competencias, pero también a nivel de actores, y la agenda es una guía, ¿no? Ahí tiene que transformarse en política pública, tiene que entrar al nuevo plan de desarrollo en el nuevo gobierno del Ecuador, tiene que entrar en los planes de ordenamiento territorial, en los PUCs, saber justamente como ciudadanos ir aprendiendo. Yo creo que no solo los técnicos municipales tienen que capacitarse, también nosotros como ciudadanos podemos informarnos cada vez más en cómo participar, en cómo leer las estadísticas que nos han presentado ahora los colegas. El ejemplo que se ha hecho es súper interesante y que sirva a otros municipios para hacer el mismo ejercicio. ¿Qué tanto podemos reportar? ¿Dónde podemos trabajar? Pero como les decía, a veces hay que entender justamente dónde está la brecha. Y a veces la brecha es justamente esta, de entendimiento de la gobernanza. ¿Quién decide? ¿Quién toma las acciones? ¿Cuáles son los actores en juego? Y eso, una vez que uno lo tiene en claridad y además ser optimistas en que sí podemos llegar a acuerdos, a veces se cree que un municipio de tal línea política no logra ponerse de acuerdo con el otro municipio de otra línea política. Y en el fondo el bienestar es común, el bienestar es colectivo. Entonces hay temas que simplemente tienen que llegar a acuerdos, se tiene que llegar a acuerdos para, como decía Beto al inicio, garantizar la vida, garantizar el bienestar de todos. Gracias, Roselena. Y una siguiente pregunta que va también articulado con lo que ya mencionaste, pero esta está enfocada específicamente en las estrategias que se consideran en la agenda para articular e integrar las políticas en el territorio cantonal y el territorio parroquial, especialmente en las cabeceras parroquiales que están actualmente urbanizadas. En la agenda, tal vez ahí, José Morales o alguien más me puede ayudar ya en específico cómo está en la agenda el tema de las parroquias o de cómo articularlas, ¿no? De todas maneras, o sea, la agenda no es una guía que se inventa otro sistema, o sea, están las competencias y las juntas parroquiales tienen sus competencias claras de articulación con el gobierno municipal y el provincial. Si son parroquias rurales, especialmente, por ejemplo, tienen su actividad agrícola, entonces tienen que trabajar con el Ministerio de Agricultura, tienen que trabajar con el Ministerio de Ambiente, y entonces ahí igual depende de cuál es la fortaleza, cuál es el enfoque del desarrollo que esa comunidad decide que quiere cuidar, que quiere potenciar. No sé si Pepe quisieras adicionar un poquito más de esa pregunta, o Julio. Sí, tal vez alguien más. Pepe, adelante. Sí, tal cual lo dice Roselena. El objetivo de la agenda es obviamente basarse en lo que existe, ¿no es cierto? Digamos, no modifique en absoluto la estructura de competencias del país. O sea, de hecho, no es una herramienta que tiene esa capacidad, ¿no? Más bien, lo que hace es establecer en varios de sus áreas de gestión mecanismos que buscan también transversalizar la diversidad de actores, ¿no es cierto? Digamos, es una agenda multisectorial y multinivel. Esa es un poco la idea, ¿no? Que no solamente haya sido construido de esa manera, sino que su implementación sea en esa misma manera. Ya a la final, también los municipios, los alcaldes, ¿no es cierto? A veces tienen un poco metida la idea en la cabeza que sus competencias son solamente dentro del área urbana, ¿no? Y realmente el cantón es el área urbana y rural, ¿no? Y su gobierno, el gobierno municipal, el GAT municipal, incluye ambos territorios, ¿no? Y eso significa que sí o sí deben coordinar acciones con las parroquias. De todas maneras, la agenda tiene un eje específico sobre gobernanza, ¿no? Es tal vez el que más, digamos, hace hincapié en esa necesidad de trabajo de distintos niveles. Yo, Mireya, me olvidé de contestar la parte del rol de la academia.
Creo que parte de los esfuerzos de participativos de los últimos 2 años culmina con un CENACID, una Secretaría de Ciencia y Tecnología lanzando una agenda de investigación en ámbitos urbanos, territoriales, que se vuelve una guía justamente para la academia, para trabajar cuáles son esos problemas prioritarios y necesarios de generar información, de generar evidencia de cómo orientar las políticas públicas urbanas en el Ecuador, con unos principios de equidad territorial importantísimos. O sea, tal vez ya no hace falta estudiar Quito al nivel que lo hemos estudiado, es importante irnos a otros territorios a estudiarlos, compararnos también, o sea, aprender e intercambiar esas experiencias, o sea, con metodologías comparativas, con metodologías con sistemas de información geográfica para visualizar esas desigualdades, ¿no? Porque hay desigualdades a todo nivel, no solo de ingresos, que es lo que mide un Gini coefficient, por ejemplo, pero un montón de otras condiciones de la población y del territorio que son necesarias de investigar y que están en la agenda de investigación, que se la puede bajar ahí en el CENACID también, lanzada el año pasado justamente. Entonces yo les invito a los académicos que están aquí presentes en la reunión a revisarla, a volverla a ver si no la han visto, o sea, si la vieron, supieron, pero vale la pena que se vuelva también como una guía, igual que, o sea, es como una contraparte que van de la mano con la agenda, es un reflejo también de las áreas de gestión, cuáles son las líneas de investigación que aportan esas áreas de gestión de la Agenda Hábitat de Ecuador Sostenible. Muchas gracias, Roselena. Me parece muy importante tu comentario y creo que justo también es uno de los objetivos de esta publicación de ADUS, que sea una herramienta que la podamos utilizar. Finalmente estamos generando información, generando documentos, pero eso nos sirve siempre en la medida en lo que los utilicemos. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas para Julio y Génesis sobre la publicación. La primera pregunta dice, ¿cómo se considera el costo y financiamiento del levantamiento de información estadística territorial y cuáles son los avances de los sistemas de información local? Listo, y bueno, voy a comenzar, y luego quizás Génesis igual complementas. Creo que un tema es justamente este de costo y financiamiento que les mencionaba yo. De alguna forma se puede reducir con el tema de colaboración con instituciones locales, y también ahí, por ejemplo, el hecho de que se puedan establecer estos nexos permite que se reduzcan mucho los costos. De hecho, también ya existen modelos en los que los municipios mismos tienen automatizados ciertos procesos de información y que no están siendo aprovechados. Por ejemplo, en el caso de movilidad hay un montón de información de los parqueaderos electrónicos que tienen empresas concesionadas, que realmente tienen un montón de información, pero que no son aprovechadas en casi ninguno de los municipios que hemos visto. También hay ya sistemas de información local que cuentan con datos. Otro tema es que no sean actualizados o no sean seguidos, y hay un punto para que un dato pueda convertirse en una estadística oficial, también tiene que pasar por un proceso metodológico. Entonces, de hecho, hay fichas que el INDEC recomienda a que los municipios sigan ese proceso metodológico para que eso pueda volverse un registro administrativo y luego pueda ser una operación estadística. Entonces, detrás de todo eso hay un protocolo, y me parece que está en la cuestión de capacidades, porque costoso tener un sistema sí puede ser, pero hay muchos municipios que ya los tienen montados. Más bien es el hecho de usarlos y darles como esta actualización que se puede dar. Eso podría ser esa pregunta. Gracias, Julio. Con respecto a la pregunta de cuál es el estado de los sistemas de información local, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que básicamente esto ha avanzado. Sin embargo, todavía hay una gran carencia porque no contamos con sistemas digitalizados de información y de datos abiertos para la ciudadanía. Entonces, esto justamente se vio reflejado en el ejercicio, ¿no? En el área justamente de gobernabilidad y transparencia, que fue un limitante, ¿no? En esta área. Entonces, si bien es cierto que ciertos temas están formalizados y contienen datos, aún hay muchos temas muy importantes, como por ejemplo los de participación ciudadana, que todavía no presentan indicadores ni datos claros o concisos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo homogenizan la temporalidad de la información? Ya que todas las fuentes de información presentadas son de diferentes periodos de tiempo y eso causaría sesgos. Sí, bueno, en nuestro caso lo que les mencionaba es que quizás a nivel nacional obviamente existen fuentes de información que son de distintas temporalidad, pero a nivel local los registros, la gran mayoría se tomaron en un año específico, que fue del 2016 al 2018. Entonces, en esos 2 años de temporalidad hay varios que sí se midieron en ese tiempo, entonces más de una vez.
Entonces existe ese registro de estos datos que lo que hace justamente es que puedas analizar puntualmente esos. Yo por eso decía que en un punto determinado se puede actualizar eso y podríamos hacer la medición con registros que se hayan creado a partir del 2019-2020, porque, por ejemplo, puede haber nuevos registros que no estemos considerando, por eso es importante que quizás estos ejercicios son costosos porque justamente necesitas que un técnico esté detrás de todo esto para poder levantar datos. No es que vas a un municipio y les pides y automáticamente vas a tener toda la información ya. Te toca ir dependencia por dependencia y por eso es el tema de que puede tomar mucho tiempo ir a una dirección o a otra y decir dónde está la última medición y demás. Entonces, estos análisis de brechas de información pueden llegar a ser justamente tediosos y costosos. Ahí está quizás un tema de problemática que no todos los municipios pueden tener. Entonces, podríamos ver ese tema, pero en nuestro caso no tuvimos ningún problema al decir la temporalidad. Gracias, Julio. Y una última pregunta. ¿Qué tan factible es utilizar sistemas de inteligencia artificial para calcular índices si se logra identificar una producción estadística de calidad? O sea, sí he visto algunas publicaciones más teóricas sobre el tema del uso de, por ejemplo, algoritmos y machine learning en el tema de producción estadística a nivel local. De hecho, hay pruebas de concepto y hay algunos casos donde sí se aplican. Ya empíricamente es otra cosa y justamente el tema que tú pones es el de la calidad estadística. O sea, para poder correr un modelo y armar un modelo de machine learning necesitamos datos súper claros y que tengan una limpieza y que esté la base de datos lista. Y a veces no es tan costoso generar el algoritmo o meterse a hacer la programación, sino que los datos estén limpios, estén sin ningún vacío, que estén súper claros todo y esa calidad de datos en Ecuador es súper baja aún. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo para poder luego generar estos modelos. Y de hecho a nivel local es factible. Existen varios, lo que les decía, pruebas de conceptos que nosotros hemos visto, pero que ya se apliquen es otra cosa. Y creo que tendríamos que hacer ejercicios piloto en Ecuador y sería súper interesante poder aplicar metodologías de machine learning o lenguaje natural. Muchas gracias, Julio, y agradezco nuevamente a Pepe, Roselena, Génesis también por su valiosa participación en este espacio de conversación. Les invitamos a todos para que sigan conectados con lo que estamos haciendo en la ADUS. Vamos a seguir trabajando para aportar a la implementación de la agenda urbana y como ya lo dijo Beto al inicio y también lo han dicho todos los ponentes, la corresponsabilidad de todos es importante. Entonces, con eso les agradezco este espacio y doy paso a Josué para que pueda cerrar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mire, por la conducción. Agradecerles a todos, a todas quienes asistieron, quienes estuvieron presentes y sobre todo por la participación en el evento. Realmente ha sido un éxito. Gracias por su participación. Sabrán disculpar que no pudimos acoger todas las preguntas, pero es uno de los retos y dificultades cuando hay tanta participación como en este evento. Muchas gracias, muy agradecidos. Y también no puedo dejar de agradecerles a los panelistas y a los autores de la publicación por su participación, por su tiempo. Recuerden que la publicación les dejé en el chat y también estará disponible para su descarga en la página de ADUS y será difundida por las redes sociales de las organizaciones miembro de la alianza. Esto es Fundación Esquel, FLA, Grupo Faro, CITE Flaxo Ecuador y Fundación Avina, y que también tiene el apoyo de GIZ Ecuador. Invitarles a estar pendientes de las actividades de ADUS. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Oh, gracias.